situación, la de la calidad del aire, pues esto se veía, estaba previsto desde temprano debido a análisis que se dieron a conocer de contaminantes muy temprano por la mañana. Aquí un reporte. El coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Martín Gutiérrez Lacayo, dijo que la presencia de contaminantes van a ser cada vez más largos como efecto del cambio climático. Hizo hincapié que a pesar de las condiciones adversas, en la megalópolis no existe una alerta ambiental. Y solamente en los casos en los que las concentraciones pongan en alto riesgo la salud de la población, la comisión podrá evaluar la aplicación de algunas medidas extraordinarias. Por el momento vamos a continuar aplicando las reducciones que nos llevaron a controlar los picos de concentraciones la semana pasada. Se explicó cuáles son los factores que contribuyen a la formación del ozono. Por la dinámica de la formación del ozono, los niveles más altos de ozono se presentan, si bien empiezan a formarse tan pronto sale el sol, tan pronto hay radiación ultravioleta y tan pronto hay los contaminantes que participan en su formación, los niveles más altos se alcanzan de 1 a 7 de la noche. La comisión hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas que eviten la contaminación. Reduzcamos todos el consumo de energía, compartamos el vehículo si lo podemos hacer, dejemos de realizar trayectos cortos en nuestro coche, verifiquemos que en nuestro domicilio no tengamos fugas de gas LP. Las fugas de gas LP en domicilios, en comercios, contribuyen de manera muy importante a la formación de compuestos orgánicos volátiles. Por tal motivo son acciones ciudadanas que suman mucho y el llamado es que todos seamos corresponsables de este problema. También pidieron a la población estar al pendiente de los comunicados que emitan para tomar las medidas correspondientes a la contingencia de fase 2. Con imágenes de Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.